tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Mario Asalde. Muchas gracias por seguirnos. Hoy tengo la grata compañía virtual de catedráticos y trabajadores administrativos de una importante universidad colombiana, la Universidad Militar de Nueva Granada, que está ubicada en Bogotá, Colombia. Tenemos la oportunidad de conversar con ellos, ya que nos van a comentar algunos hechos presuntamente irregulares que se estarían cometiendo en la universidad, y ellos quieren exponer estos hechos a la luz pública. Estoy en compañía de la doctora Melba Calle. Gracias, Melba, por acompañarnos. Estoy con Eduardo Solórzano. Eduardo es trabajador administrativo de la universidad. Estoy con el catedrático Wilmar Peña Collazos, con quien también conversaremos sobre algunos aspectos vinculados a los cursos que se vienen dictando en la universidad. Muchas gracias a los tres por estar el día de hoy con nosotros. Melba, tal vez puedes poner un poco en contexto esta situación. Buenas noches, muy cordial saludo a todos los que siguen el programa y muchas gracias, José Mario, por acogernos en tu programa. Sí, efectivamente, quisiera poner en contexto la situación de la universidad y empezar por una pregunta. ¿Es urgente una reforma estructural en la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia? Y la respuesta es sí. La Universidad Militar Nueva Granada está en una situación crítica y necesita una reforma. Varios docentes, miembros de asociaciones de profesores, proponemos que la Universidad Militar sea declarada por el Congreso de la República como la Universidad para la Paz, lo que implica necesariamente una transformación profunda de su organización y funcionamiento para que pueda cumplir con una tarea trascendental que le corresponde en materia de construcción de la paz en los actuales momentos en Colombia. La Universidad Militar es considerada como una de las 30 mejores universidades del país y es de carácter público, estatal. No atiende, por favor, ¿Perdón? No. Sí, Perdón, continúa, por favor. Sí. Sí, les decía que la universidad es de carácter público, pero tiene una naturaleza especial porque, por un lado, su misión principal es promover el conocimiento de alto nivel en las fuerzas militares para solucionar los problemas del país y del sector defensa. Esta misión es única. Ninguna otra universidad en Colombia tiene esta responsabilidad en materia de educación superior. En desarrollo de esta misión, la Universidad Militar está llamada a contribuir con la transición de la guerra a la paz en las fuerzas militares, es decir, liderar la superación de la ideología del enemigo interno que predominó en Colombia desde los años 60. Sin embargo, y es por esta razón por la que estamos muy preocupados, la Universidad Militar, tal como está organizada actualmente, no puede cumplir esta labor trascendental, porque su organización no es suficientemente democrática ni transparente. La Universidad Militar, además de ser autónoma como toda universidad pública, responde a un gobierno vertical y jerárquico más próximo al de un ejército o al del ejército que al de una auténtica universidad. Esto es así principalmente porque el Consejo Superior, que es la máxima autoridad de la universidad, está integrado por 4 militares de alto rango y además para ser rector se exige ser oficial general de las fuerzas militares. Así está establecido en las normas nacionales e internas que rigen su naturaleza jurídica. Este sistema especial o modelo militar de la universidad hace que esta institución en muchos aspectos no funcione como una auténtica institución académica y de promoción del conocimiento científico, y también ha favorecido la opacidad y la arbitrariedad en varios campos, particularmente en el caso del actual rector, el brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, que fue elegido en 2019 y hasta 2023, ha sido denunciado por varias asociaciones de trabajadores y sindicatos de profesores ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, y como consecuencia de dichas denuncias hay varias investigaciones en su contra actualmente en curso. Pero estos hechos no se conocen ampliamente en los medios colombianos y el rector actúa como si no tuviera que responder ni dar ninguna explicación ante la comunidad universitaria.
Hay Bien. dos denuncias que quiero destacar. Es decir, Melba, Sí, que los nuevos tiempos que se están dando en Colombia y es importante resaltar estos cambios que se han dado en Colombia, esta apuesta de la sociedad colombiana por la paz, tan necesaria luego de un conflicto que han llevado por tantos años, debe verse reflejado en los colegios, las universidades, los centros educativos. Tenemos que preparar, tiene Colombia que preparar ciudadanos para la paz. Y al parecer esto no estaría ocurriendo en algunas universidades y concretamente en la Universidad Militar de Nueva Granada, sí, donde existe un modelo de universidad, digamos, todavía vertical, con una visión militarista, donde seguramente los contenidos están vinculados a la estrategia militar y donde, y aquí seguramente Eduardo Solórzano nos podrá dar algún comentario, también no hay unas políticas de transparencia, hay un control también jerárquico vertical con respecto a lo que es la parte administrativa. Eduardo, no sé si exactamente. nos puedes compartir algunos comentarios. Entiendo que se han hecho ya algunas denuncias. Eh, Entiendo que lo que se está cuestionando en este caso es a una gestión en concreto, que es la última gestión. Eh, Discúlpame. sí, 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 quiero Mel. aclarar una cuestión, que además de lo que has dicho, que está muy bien, es que la Universidad Militar como tal tiene una misión especial de educación a las fuerzas militares. Entonces, su papel, además de la que tiene toda universidad en Colombia en materia de la cultura de paz, es todavía más fundamental en relación con las fuerzas militares. Y eso es lo que nos Perfecto. preocupa. Bien. Eduardo, no sé si puedes abrir tu micro. Bueno, ¿Qué tal, mi primeramente, estimado muy Eduardo? buenas noches para toda Sí. la audiencia que nos sigue a esta hora. José Mario, agradezco la invitación enormemente, ya que para nosotros como organización sindical, como servidores públicos, es de suma importancia realizar un relato de lo que se ha presentado en estos últimos años. Entonces, para colocar en contexto, yo soy el actual presidente del sindicato Sintraunal, es el sindicato mixto de trabajadores de las universidades públicas nacionales de Colombia, el cual lleva 22 años de existencia y nuestra subdirectiva lleva 3 años en la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, para nosotros, digamos, en el actuar de diario, nosotros nos compete realizar una serie de veedurías y denuncias, las cuales en el momento nosotros hemos interpuesto ante los entes, digamos, en este caso la Fiscalía de Colombia, propuesto 5 denuncias que básicamente radican lo siguiente, pues como usted bien sabe, la actividad sindical es compleja no solo en Colombia, sino quizás en el mundo, y a nosotros nos han intentado, digamos, relacionar con grupos al margen de la ley, nos han intentado estigmatizar nuestra actividad sindical dentro de la universidad. ¿Cómo se ha hecho este tipo de actividad? Nosotros hemos conocido, digamos, por un supuesto tercer sindicato que se hace llamar por la reconstrucción moral de la Universidad Militar, donde nos dimos cuenta e interpusimos también una denuncia donde al parecer es uno de los directivos de la administración del señor Luis Fernando Puentes que está detrás de realizar este tipo de, digamos, ¿Quién es este personaje, Eduardo? él es el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, se llama el señor José Cadena, pero pues esto ya Bien. se colocó en conocimiento de la Fiscalía debido pues a un peritaje o un análisis forense que se le hace a un documento que fue difundido y pues se colocó en conocimiento que al parecer es ese señor. Nosotros también dentro de, digamos, las diferentes denuncias hemos denunciado presuntas celebraciones de contratos, indebidas de contratos, conflicto de intereses y hace aproximadamente 2 meses denunciamos una irregularidad de perfilamientos y seguimientos que se estaban presentando a dirigentes sindicales y a un movimiento MUNE de la Universidad Militar. Estos perfilamientos se denunciaron a través de un medio de comunicación colombiano, sobre donde aparentemente el rector de la universidad solicitaba realizar a través de un sargento ya retirado que denunció en Colombia los mal llamados falsos positivos que tal vez ustedes han escuchado, Sí. y pretendían hacernos pues pasar por presuntos, digamos, grupos al margen de la ley
y aparte de eso se aludía también que estábamos siendo, digamos, seguidores del actual presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que pues como usted bien sabe es de izquierda extrema. Nosotros... Discúlpame, Eduardo, ¿me puedes repetir el nombre del rector de la universidad? Luis Para que Fernando. todos nuestros oyentes puedan tenerlo claro. Sí, señor. El rector es Luis Fernando Puentes Torres. Él es brigadier general en uso de buen retiro de las Fuerzas Militares de Colombia. Es el actual Fuentes, rector como... Fuentes, ¿no? Puentes. Puentes, sí, señor. Fuentes. Bien. Nosotros también, digamos... Y él es un militar. Brigadier general. Brigadier general Bien. en retiro. Digamos también, entre otras denuncias que hemos instaurado, está la de conflicto de intereses, porque pues evidenciamos también una conflicto de pregunta, intereses. Eduardo. Tú mencionabas el escenario político en Colombia y mencionabas que hay ataques a los sindicatos, aparte de las denuncias por conflictos de intereses, asuma favorecimientos, contratos a dedo, ¿no? Pero hay algo muy grave acá, que es un seguimiento de dirigentes. Mi pregunta es, ¿tú consideras que con este nuevo gobierno, que al parecer tiene una orientación de izquierda democrática hasta ahora, las Fuerzas Armadas, que han estado siempre muy vinculadas a la reacción, ¿no? Estén reconfigurando, digamos, su estrategia para una suerte de replegarse, ¿no? Estratégicamente, para responder lo que podría ser eventualmente cambios que se den a nivel político y a nivel militar con el nuevo presidente? ¿Podríamos pensar? Pues sí, se podría pensar en qué sentido, digamos, pues hasta el momento se especulaba diferentes acciones, de hecho se habló hasta de un posible estado por llegar al poder, digamos, la izquierda por primera vez en Colombia, pero pues hasta el momento se ha visto una reacción muy positiva, obviamente no conforme en su totalidad. El nuevo presidente de Colombia ha colocado a sus generales aliados y ha hecho una barrida de generales con presuntas investigaciones, generales corruptos que han tenido que ver con falsos positivos, y ha dado, por llamarlo así, llamado a servicio a más de 56 generales. Eso ha generado un inconformismo dentro de las fuerzas militares, pero pues hasta el momento se ha visto como algo positivo para reestructurar pues lo que actualmente las fuerzas militares han decaído por los llamados falsos positivos, que ha sido como... O sea que la administración Petro hasta este momento está dando signos de querer realizar transformaciones, hasta el momento por lo menos. Sí, en todas las fuerzas militares y pues digamos en especial lo que es la policía, que es la parte más civil. De hecho se ha pensado sacarla del Ministerio de Defensa, que debe ser así porque es una parte más cívica. Bien, quisiera brevemente darle la palabra al profesor Wilmar Peña. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias, José. Profesor, quisiera complementar un poco lo que sostiene Eduardo Solórzano y también la doctora Melba Calle. De repente, ¿nos puedes explicar muy brevemente, porque esto requiere, entiendo, todo un programa, digamos, para poder conversar a profundidad? ¿Se requiere un cambio de paradigmas dentro de lo que es la formación dentro de la universidad? Es decir, hay una necesidad de replantear las doctrinas, las teorías que se vienen dando dentro de la malla curricular para adecuarlas a momentos de paz. Exactamente. Yo creo que este momento que estamos viviendo de transición hacia la paz es un momento muy especial para nuestro país, que requiere un cambio de paradigma educativo, pero también de mentalidad y de cultura. La cultura de paz requiere un desmonte de una mentalidad de guerra, de arbitrario cultural que se vive dentro de la universidad militar. Allí se maneja un pensamiento convergente, un pensamiento de obediencia a la ley, a la norma, pero ante todo es un pensamiento arbitrario, en tanto que no permite el libre pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de expresión de los docentes, por ejemplo. Y muchos docentes pues
son tratados como castrochavistas, son difamados y son perseguidos y expulsados, muchos docentes, sobre todo los de cátedra, y también estudiantes. O sea, hay, aparte del seguimiento que menciona Eduardo, también podríamos hablar que existe una suerte de persecución ideológica. Así es. Bien, y esto evidentemente lesiona el derecho a la libertad de expresión, libertad de conciencia y libertad de cátedra. Así es. Por tanto, es, digamos, un reflejo del talante todavía autoritario que se mantiene en algunas instituciones y que no han comprendido de que Colombia ha entrado a una nueva fase, que es la fase de la paz y de la democracia. Muchas gracias, Wilmar. Vamos a continuar conversando contigo de acuerdo a lo que hemos programado en un siguiente programa. Quisiera regresar para, o no sé si quieres acotar algo más, Wilmar, para poder terminar. Yo quisiera acotar algo más, Sí. Por ejemplo, dentro del brevemente, por favor. Brevemente, un minuto. Dentro del reglamento estudiantil, enfáticamente se dice que los estudiantes no pueden participar en movilizaciones, en marchas, en movilizaciones populares. Es decir, está en nuestra constitución política el que todos los ciudadanos podemos expresarnos libremente y podemos marchar o podemos manifestarnos, ¿sí? Pero en la universidad se impide esto. Bien, y eso seguramente tendrá que ser materia de una discusión legal. Muchas gracias, profesor Peña. Melba, mencionó algo interesante el profesor Peña, vinculado al derecho de los estudiantes a poder salir a protestar, ¿no? Es un derecho político fundamental. Me imagino que se han presentado algunas solicitudes para poder replantear este derecho que deben tener los estudiantes. No porque sea una universidad militar, se le puede privar de derechos políticos a los alumnos. Quisiera una respuesta breve y también para ir terminando, porque quisiera también que Eduardo nos termine de hacer algunas otras precisiones, porque entiendo que hay una diversidad de denuncias, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ya para terminar, también me coloco en contexto. Yo soy profesora de Derecho Constitucional justamente de la Universidad Militar y efectivamente en el reglamento se contempla esto que menciona el profesor Wilmar Peña, lo cual va en contra de los derechos de libre expresión y de manifestación de los estudiantes, que tiene que ser necesariamente modificado, exactamente como se mencionó. Pero yo para terminar quisiera aclarar que nosotros no estamos en este momento presentando digamos, una queja del comportamiento de los militares en Colombia, porque los militares en Colombia en la situación política actual con el nuevo gobierno han acatado perfectamente todas las decisiones que ha tomado el presidente de la República de la manera más digamos, adecuada y correcta y con el cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto de las instituciones. Por ese lado, estamos muy contentos en Colombia en ese sentido. Nuestro llamado de atención es sobre la universidad militar. Es sobre la formación, el paradigma formativo y las cuestiones administrativas de una entidad educativa que es la Universidad Militar de Nueva Granada. Y específicamente y una gestión, exacto, que es la gestión del señor, el brigadier Luis Fernando Puentes. Sí, exactamente. Entonces, ya para terminar, sí quiero reiterar que el actual rector de la Universidad, brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, no está en condiciones de conducir a esta universidad para que cumpla su misión en materia de paz. Y en nuestra condición de docentes, estamos solicitando su renuncia o su remoción por el Consejo Superior, del cual hace parte el ministro de Educación y el ministro de Defensa. Estamos enviando un mensaje concreto al presidente Gustavo Petro y a sus ministros, tanto de Educación como Defensa, para que se interesen por la situación de la Universidad Militar, y asimismo solicitamos su apoyo para nuestra propuesta de declaración de la Universidad Militar como la Universidad de la Paz o la Universidad para la Paz, y su consecuente reforma estructural para que su gobierno, es decir, el gobierno de la universidad, se adecue a la democracia y al Estado de Derecho, y para que pueda ser rector, por ejemplo, en la universidad una mujer, o para que pudiera ser también un civil científicamente cualificado, y para que en general el gobierno de la Universidad Militar no funcione con criterios rigurosamente jerarquizados
como en el ejército, entre otros grandes cambios que se necesitan de manera urgente en la universidad. Sí, la universidad no es un cuartel, es un centro de generación de conocimiento y como tal tiene que ser manejado de esa manera. Melba, muchísimas gracias. Para cerrar, Eduardo, no sé si falta informar alguna otra denuncia que se haya hecho, que esté en curso y que sea, digamos, de relevancia pública. El audio, mi estimado Eduardo. Sí, efectivamente, una de las denuncias más relevantes es respecto a los cupos de la Facultad de Medicina y obviamente otras ¿Qué especializaciones. ocurre en la Facultad de Medicina? La Facultad de Medicina, nosotros hace aproximadamente 2 años instauramos una denuncia por una aparente irregularidad donde se ve involucrado el hijo del rector Luis Fernando Puentes Torres, a quien se le otorga un cupo de una especialidad ya de una manera, pues, digamos, absurda, y donde tuvimos un cupo es, digamos, una un plaza, cupo, ¿no? sí, una plaza para entrar a hacer la especialización y donde tuvimos conocimiento. O sea, esto es nepotismo, digamos, ¿no? Sí, tuvimos conocimiento que pues el señor rector manipuló los exámenes. Esta denuncia también se interpuso, él nos denunció por injuria y eso lleva a trámite aquí en la Fiscalía de Colombia. Nosotros básicamente, aparte de todas las denuncias que hacemos, un llamado a los entes de control de acá de Colombia y en su efecto a los entes internacionales en el sentido de la persecución sindical, que se tomen prontas acciones de la Universidad Militar, ya que, digamos, sí nos genera una gran preocupación porque hemos evidenciado, como lo mencioné, diferentes irregularidades. Entonces, es un llamado a que, digamos, los entes de control tomen prontas acciones en la universidad en cuanto a investigación, porque como lo indicaba la profesora Melba, nosotros hemos colocado en conocimiento las pruebas, todo, y hoy en día la universidad, le abren procesos o investigación por el ministerio, pero el ministerio acá no es competente para abrir una investigación, Procuraduría, Contraloría, porque tenemos conocimiento de desviación, presunta desviación de recursos de la universidad para otro tipo de cosas. Quisiera terminar haciendo una pregunta, pero les voy a pedir que seamos breves. Yo sé que hay una exuberancia colombiana en el verbo florido, por algo no nació García Márquez en tierras colombianas. Pero quisiera que sean breves, es un sí o no. ¿Ustedes sienten que su vida o su libertad está en peligro, no por la cúpula militar del gobierno, no las altas autoridades, sino por las de esta universidad? Doctora Melba. En mi caso particular, no. En mi caso particular, no. Yo no he sido objeto de amenazas hasta el momento, de ninguna amenaza ni ninguna persecución. Ni tampoco ha sido afectada mi libertad de cátedra. Por otra parte, yo soy directora del Observatorio de Transición a la Paz que creamos dentro de la Universidad Militar, dentro de la Facultad de Derecho, y hasta el momento yo no he tenido ni he recibido ninguna amenaza, ni tampoco se me ha coartado mi libertad de expresión. Yo estoy hablando de la universidad en general, no en forma particular. Perfecto. Eduardo. De parte, digamos, la organización sindical, sí, los principales líderes sindicales, digamos, de la junta directiva, hemos sentido una persecución a través de procesos disciplinarios injustos y una amenaza que recibimos por parte de la jefe de la oficina jurídica, donde al parecer hace más que amenaza, habla de manera intimidante a los dirigentes sindicales. Es la única, y pues por el tipo de denuncias tan fuertes, tenemos una denuncia de 13.000 millones de pesos de un contrato, pues sí tememos que por hacer este tipo de denuncia nuestra vida pueda estar en riesgo. Lo hablamos por quienes dirigen la universidad, porque pues no tenemos nada con las fuerzas militares en general, porque ese es otro contexto. Perfecto. Profesor Peña, brevemente, por favor. Sí, claro. Mire, yo creé el sindicato, el primer sindicato de la Universidad Militar, ASPU-UMNG, la Asociación de Profesores Universitarios. Y también, al igual que Eduardo, pues me abrieron disciplinarios sin sentido, que fueron cerrados. Pero después también sufrí una presunta amenaza y sí,
He sentido, por ejemplo, desde hace 5 años estoy tratando de sacar la cátedra por la paz y no ha sido posible en la universidad. Siempre hay trabas, no quieren trabajar los principios de la ley como lo propone la ley en Colombia para la cátedra por la paz. Bien. Sí, Melba, para terminar rápidamente, por favor. Para terminar, bueno, en el caso concreto no he recibido amenazas. Lo que sí se ve en la universidad es que todos los programas que habían sido desarrollados anteriormente sobre la paz, hasta el 2016 que venían financiándose en la universidad, todos esos programas y proyectos de investigación fueron desfinanciados, paralizados y obstaculizados. Dentro de las cuestiones que sí se pueden señalar como que ha habido obstrucción y parálisis de todo lo que tenía que ver con la paz hasta que llegó desde que llegó este rector, el brigadier general Luis Fernando Fuentes Torres, cosa que ahora parece querer cambiar, porque después de que ganó el actual presidente Gustavo Petro, entonces han estado haciendo publicidad a favor de la paz, pero solo ha sido en estos últimos días. De resto, todos los programas y proyectos han sido paralizados y desfinanciados. Y eso tenemos muchísimos datos que se pueden, digamos, corroborar. Muchas gracias. Bien, les agradezco bueno, la valentía por haber en esta entrevista hecho público estos sucesos lamentables que están ocurriendo en la Universidad Militar de Nueva Granada, una universidad prestigiosa. Y sí, necesitamos una universidad para la paz, no para la guerra. No obstante, siempre esto respetando los cauces institucionales y también la labor que ha desempeñado parte importante del ejército en una situación tan complicada como la que ha vivido Colombia durante muchos años. No se niega el rol, el trabajo del ejército, pero, y creo que en ese punto el doctor Wilmar Peña ha incidido, se tiene que cambiar, digamos, la forma de entender la universidad, de formar a los cuadros militares, una universidad militar, con un sentido democrático, con respeto a los valores democráticos y al Estado de Derecho. Creo que eso es lo que todos esperamos. Les agradezco muchísimo nuevamente, Melba, Eduardo, Wilmar. Espero que no sea la última vez, espero que podamos conversar más adelante de cuestiones mucho más interesantes, en el sentido de cuestiones vinculadas al aspecto formativo, a los derechos humanos, a la cátedra que maneja la doctora Melba para la paz. Creo que esos son los aspectos fundamentales que tenemos que apoyar ahora y no estos lamentables acontecimientos que hemos comentado en estos últimos minutos. Les agradezco muchísimo. No, somos nosotros los que estamos muy agradecidos por este apoyo, este acompañamiento y esta acogida de esta situación tan particular que estamos atravesando. Muchísimas gracias, José Mario. Muchísimas gracias a todos, José Mario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, José Mario, y a todos, muy amables.